Bueno, Héctor Esteban, gracias por estos minutos. Bueno, con esta situación, ¿no?, que se ha planteado, hay mucha incertidumbre sobre el tema del dengue y bueno, se están dando los primeros casos. En este caso, bueno, le tocó a usted poder dar a conocer uno de los primeros en Punta Alta, ¿no? Bueno, sí, por suerte tenemos más información sobre el dengue porque es una patología que ya viene hace muchos años, sobre todo en el norte del país. Sabemos que es por un mosquito, el Aedes aegyptis, que es el que pica a las personas infectadas y transmite de esa forma. Entonces hay ya bastante información y bueno, estamos dentro del país y es decir, de esta forma comienzan a aparecer. Yo te comenté que había tenido un caso en el 2020 de una gente que estuvo en Formosa y en ese momento había ya estudios para dengue y dio positivo. Y ahora también recibí un paciente que, es decir, tenía los síntomas parecidos y como sabemos de que hay en la provincia de Buenos Aires ya hay casos de dengue, por eso le propuse y lo aceptó enseguida de hacer el test y le dio positivo. Por ¿Cuáles eran, supuesto, sí, doctor, perdón, cuáles eran los síntomas que presenta esta persona? los síntomas eran de 6-7 días de evolución, como una gripe bastante fuerte, pero también había tenido algo de náusea, de diarrea, un decaimiento marcado extremo. Me llamó la atención que después de 6-7 días siguiera de esa forma, es decir, por suerte la paciente no se había automedicado, nada, o sea, me llamó la atención y en general uno lo que busca hacer es buscar el lugar de origen, donde hubiera estado en los últimos días. Efectivamente había estado en el norte del país y entonces eso fue lo que me llevó a mí a pensar Claro. la posibilidad de esta, ¿no? Ujú. Cuando esta persona empieza con los síntomas en el lugar donde estaba, en el lugar de origen, donde había Sí, ido. sí, empieza en el lugar de origen, o sea, hace 7 días atrás exactamente, sería el jueves pasado, 7-8 días atrás, empieza ahí. Eso es lo que me lleva a mí a pensar de que el contagio se produjo allá, en el lugar de origen, y que no, o sea, no es autóctono el contagio, digamos, no se contagió en Punta Alta. De todas formas, ese mosquito que yo te nombro, ya hay mosquitos en Punta Alta y Bahía Blanca. O sea, estamos en zona también de riesgo en ese sentido, al estar presente el mosquito, que pueda ser el vector de contagio de la patología. Obviamente, la forma de contagio es: el mosquito tiene que picar a una persona infectada y después picar a una persona sana. No se contagia por vía aérea, como era el COVID, por ejemplo, que Claro. andamos con barbijo. No se contagia por vía aérea, por la tos, por el estornudo, nada de eso. Es por contacto con la picadura de un mosquito con sangre de un paciente infectado. ¿Y cómo es el tratamiento de la persona, del paciente? En general el tratamiento es sintomático, se le dan las pautas de alarma de no consumir aspirina porque puede haber una variante hemorrágica. Avisa de que si empieza con una hemorragia tiene que consultar de nuevo. Hay 2 o 3 formas, la más severa es la forma hemorrágica, y también se averigua si esta persona nunca tuvo dengue, porque un recontagio suele ser bastante más complicado. Claro. Pueden tomar paracetamol para el dolor de cuerpo, si tiene fiebre, dieta liviana, y estamos hablando de un periodo de no menos de 2 o 3 semanas que puede durar el cuadro. Y reposo también y evitar algún Sí, contacto. evitar hacer esfuerzos extremos, es decir, de limpiar toda la casa, de ese tipo de cosas y demás, conviene que no lo haga. Y también las pautas de alarma de la casa, si existen, es decir, cacharros o tarros, cosas donde haya agua. Recordemos que el domingo pasado llovió muchísimo y que si se juntó agua hay que sacarlo y tratar de los convivientes usar off para repeler al mosquito. Si tenemos, doctor, si tenemos una persona con dengue en Punta Alta y un mosquito pica a esa persona, o sea, ahí sí puede contagiar. Por eso esa persona Ahí tiene que sí estar podría aislada. contagiar. Sí, Claro. O sea que esa persona tendría que tener un cuidado de no salir, de estar más en su casa. Exactamente. Por ese periodo de 2 o 3 semanas. Claro. ¿Y cómo se conoce el caso? ¿Por el estudio de sangre directamente? Es un estudio de sangre que se detecta un antígeno para dengue,
tiene una sigla en NS1, y que el laboratorio donde yo lo mandé ya lo viene haciendo de hace bastante tiempo. En el 2020 también se hizo en ese lugar, así que es un estudio de sangre, sí. Y bastante rápido porque en 48 horas tuve el resultado. Claro. Valores de referencia, bueno, y hasta 1, y cuando anda 15, 20, bueno, es positivo. Doctor, y en este caso, ¿cómo es el método de la prevención? Porque, a ver, la prevención la sabemos, pero ¿cuándo tenemos que acudir al médico o al hospital? Porque hay mucha confusión con los síntomas, ¿no? Porque está, Sí, está la sí. gripe, está la gripe Está la A. parte de gripe, está la Claro, parte digestiva, o sea, claro, el paciente en general, yo no lo he tenido con los pacientes que traté con dengue, pero el paciente te dice que tiene un dolor de hueso intensísimo, un dolor de cuerpo muy intenso. Es como si fuera una gripe muy fuerte. multiplicada por 5. Ese es un síntoma cardinal, acompañado de dolor de cabeza, decaimiento, falta de fuerza, y también de síntomas digestivos, diarrea y vómito pueden estar presentes. Esos son los síntomas. O sea, posiblemente el año pasado, cuando fue la tercera ola de COVID, con esos síntomas uno pensaba más en COVID que en otra cosa. Pero ahora, es decir, ya bajó la época del COVID. No digo que se haya ido definitivamente, pero hay muchos menos casos en el país. En los últimos 15 días había 600 casos de COVID en todo el país en 15 días, cuando teníamos 30.000 casos por día. Entonces, ahora uno piensa en otras patologías. Y para digamos, esto, ¿qué nos favorecería? Que venga el frío. Claro. Cuando viene el frío, el mosquito desaparece, es decir, hoy por ejemplo hizo 29 grados de calor, y Claro. no es lo más conveniente porque es ideal para los mosquitos, pero estamos cerca del frío y eso va a hacer de que se aleje el riesgo de contagio, ¿no? Y en el caso de una persona que tenga que viajar al norte, bueno, más allá de desde donde vino este caso, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el método de prevención? ¿O qué Y, se le recomienda? y se le recomienda bajo todo punto de vista, es decir, ver a dónde va a ir y que el lugar no tenga recipientes, que no haya mosquitos cerca, llevar off permanentemente, lamentablemente, bueno, la marca es esa, pero bueno, llevar un repelente para mosquitos, y ante los menores síntomas consultar. Claro. Es decir, es difícil porque de noche en el norte zonas son cálidas, y mucha gente por ahí duerme, supongo yo que duerme con las ventanas Claro. abiertas, y bueno, ahí tenés el ingreso de los mosquitos. Zona muy cálida la del norte, entonces es muy difícil pero fundamentalmente ver el entorno donde va a estar y la presencia de repelentes para evitar el contagio.